Aquí estamos listos para compartir este cierre de edición. Le damos la bienvenida a Carmela Bárbaro. ¿Cómo estás, Carmen? Bien, gracias. ¿Todo bien? Buenas noches, bien, muy bien. Osvaldo Quiroga, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Muy bien. Bueno, muy qué bien. jornada hoy, ¿eh? Jornada de asunción de diputados, diputadas. Sí, Vamos a compartir un pequeño informecito y nos vamos a quedar hablando sobre esto. Algunas de las perlitas de lo que se puede destacar de lo que ha sido la jornada. Juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Por la rebelión de los oprimidos contra el sistema capitalista y por la resistencia de los más de 500 años de nuestros pueblos originarios, Jayaya, sí, juro. Sí, juramos. Sí, juro. Por las víctimas del terrorismo, sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Por la lucha de las mujeres y la diversidad, por los pueblos que enfrentan la destrucción del planeta, por los trabajadores y trabajadoras que se organizan para terminar con la barbarie capitalista, sí, juro. Porque respetemos por una vez y demos el ejemplo respetando la Constitución, las leyes y la fórmula de juramento establecida por el reglamento interno. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, la patria os lo demande, queda constituido el cuerpo para el periodo siguiente. Bueno, muy bien. Alguna de las perlitas, uno se puede reír, ¿no? Pero todo esto, digamos, todos estos condimentos van a estar de ahora en más en las sesiones, en diputados, Sí, ¿no? Estas diferencias. No pareciera que vaya a ser fácil, por lo que fue si esto fue la jura, que no había nada que discutir, digamos, no había nada para arreglar, no va a ser fácil la negociación. Bueno, Ahora, un día triste para los derechos humanos, porque Victoria Villarroel es negacionista, defiende la dictadura, defiende los genocidas y juró por las víctimas del terrorismo, no por las víctimas del terrorismo de Estado. Lamentable, sinceramente lamentable. Me duele que tenga una banca en el Congreso. La avanzada de la derecha en los resultados de las elecciones es lo que efectivamente se concreta también con la izquierda, que es una muy buena elección, ¿no? Porque escuchábamos a Alejandro Vilca, que me parece que es la novedad también dentro de las nuevas figuras. Será interesante verlo. Alejandro Vilca, recordemos su historia, él viene de Jujuy, en donde el FIT alcanzó 25% de los votos, hicieron una excelente elección. Él ya era legislador provincial, pero se dedicaba y iba a volver si no ingresaba aquí a diputados, a su trabajo como recolector de residuos, ¿no? Y reivindica con mucho orgullo su pertenencia a la clase trabajadora y a sus compañeros, ¿no? Y a los pueblos originarios, claro. Creo que también ver a Milei a un costado de la izquierda es como... Tiene algo como hasta de divertido. Tenemos una fotito de Milei al costado de la izquierda. Es como la fiesta de cumpleaños de un nene siempre queda enojado, ¿viste? Porque no le tocó su visita. Y no quedó en una posición muy favorable. No sé. Y Fernando Iglesias abucheado, ¿no? Lo abuchearon por... Hasta le cambió el peinado, por lo que mira. dijo. Claro, Sí, está como esa callado. foto en este momento está dando vuelta en redes porque la verdad que quedó Milei muy ahí significativa. Él que siempre es tan histriónico, ¿no? Y tan en primer plano, verlo así. Con una izquierda festejante, digamos, con un FIT festejante y con un Milei que parece bastante enojado. No, digo, estos condimentos que tiene, también en Cava hoy asumieron los nuevos legisladores. Ofelia Fernández dio un discurso que también lo levantaron los medios de comunicación, pero donde también acceden a bancas ciudadanos o ciudadanas que antes habían sido levantados por los medios justamente por las barbaridades que publican en redes, barbaridades, digamos, en cuanto a cuestiones de género, en cuanto a los derechos humanos, como bien marcabas vos. Una cosa son las redes, pero otras cosas son las cámaras, la Cámara de Diputados o Senado, o otra cosa es la legislatura en Cava. Dijo Ofelia Fernández, claro, que fue agredida por una patota de 4 libertarios, denigrada, agredida, y después, dentro de la Cámara, otro pide disculpas. Es como si fuera otra persona la que está dentro de la Cámara, muy diferente a la que está en fuera. su momento. Vamos a compartirlo, vamos a ver lo que decía, terrible. aparte de lo que decía Ofelia Fernández. A ver. Quiero pedir una cuestión de privilegio porque es el primer día de algunos y quiero que un límite a la violencia quede establecido desde el principio. Yo ayer salí de esta legislatura y un grupo de libertarios me agredió un buen rato
mientras yo solamente seguía caminando, así como hoy asume un diputado que me ha dicho, gorda hija de puta incogible, más de 10 oportunidades, entre muchas otras cosas. Bienvenidos a la legislatura. Miren, esto no es Twitter. Hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima, no tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal. Pero lo voy a hacer hablando exclusivamente de política y a diferencia tuya, que no voy a decir tu nombre porque tengo bastante más trascendencia que vos y regalos no hago, lo voy a hacer en tu cara, como lo estoy haciendo ahora. Pido que pidan disculpas y si es posible que le digan a sus militantes que venir de A4 a la puerta del lugar en el que trabajo no es de plantados ni de fuertes, por el contrario es bastante de cagones, discúlpenme la expresión. Quiero agradecerle a mi bloque, así como a diputados y diputadas de distintas fuerzas que me transmitieron su apoyo en relación a poner este límite. Y quiero solicitar justamente esta cuestión de privilegio para que el cuerpo se expida en relación a la afectación que hace esto a mi persona, al cuerpo en general, y que, bueno, establezca y convoque a que la Junta Ética se expida en relación a este asunto, acorde a lo establecido en el artículo 175 de nuestro reglamento interno. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Bueno, Felia Fernández principalmente está señalando ahí a Leonardo Seifer de Libertad Avanza, que además es curioso porque fue Yamil Santoro quien en las redes sociales, en Twitter, sale a señalarlo a Seifer. Tuvieron una interna, Santoro queda fuera justamente porque ingresa Seifer. Y Yamil Santoro en las redes dice, bueno, resulta que el quinto candidato a legislador de Milei, el que entra, si saca más votos, probablemente no sea del agrado de varios, decía en su momento, ¿no? Reivindica la dictadura, dice que los judíos no son pueblos, considera que la discapacidad es un insulto, odia a las personas que viven en las villas y hace ahí reúne varios de los tuits del cuestionado ahora legislador. Pero digo, me preocupa esto, me preocupa el retroceso en materia de derechos humanos en un país como el nuestro, con el pasado reciente que tenemos, cuando se le está pidiendo, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia que se agilicen los tiempos para terminar con los juicios que tengan que ver con los delitos cometidos, delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, donde me parece que no hay espacio para retroceder en cuanto a derechos humanos, o por lo menos no debería haber espacio para retroceder, y sin embargo ahí está, tenemos hoy diputados, diputadas, legisladores que en cierto modo, bueno, lo hacen, reivindican el terrorismo de Estado. Yo creo que es paradojal. Mi análisis es el siguiente, habla de una democracia sólida, una democracia que puede contener todas las voces, todas las opiniones, inclusive estas. Me parece que nuestra sociedad tiene que estar a la altura y tiene que cuidar esa democracia en la cual cualquiera puede opinar y expresar lo que piensa, ahora, justamente con este límite. Habría que pensar, Carmela, porque muchos lo proponen, cuando empezaron a aparecer muchas de estas opiniones, habría que pensar en alguna ley, como ocurre en otros países, digo, que contemple Alemania, alguna sanción cuando se reivindica el terrorismo de Estado. Bueno, pero yo creo que por eso, como tenemos una democracia que está sana, tenemos que empezar a plantear cuáles van a ser los límites para negar determinadas realidades o para agredir y seguir fomentando el odio y la violencia. Digamos, lo que se le dice a Ofelia Fernández no tiene ninguna posibilidad de contemplarse dentro del marco de ninguna libertad. No digo que esté bien ni que sea parte de las libertades individuales. No se puede decir eso. Lo que te quiero decir es, no se puede hablar ni de censura, ni de antidemocracia, porque están ahí, porque asumieron diciendo las barbaridades que dicen. Bueno, ahora tenemos que pensar cómo vamos a estar a la altura de este sistema que les permitió entrar para que esto no se replique, pero para que esto se termine. termine. La democracia, Carmela, ellos odian la democracia. Ellos asumen para ver lo que ellos cómo quieran, pueden destruir no tiene que ver con ellos. Nosotros no le vamos a cambiar la manera de pensar, ni nosotros. Pero hay que ponerle límites. Bueno, tiene que haber un límite. Me parece que, por ejemplo, las reglas que tiene el Congreso y el Senado son un primer límite. No es Twitter. Como bien lo dijo Ofelia, no es Twitter. Ahora vos fíjate, Blaquier está probablemente en juicio desde hace 30 años, por lo menos 30 años. Sí. Ahora tiene 94 años y dicen, bueno, vamos a ver, dice la defensa, porque probablemente no pueda aguantar el juicio. Lo que dicen la mayoría de los implicados en delitos de lesa humanidad, que no están en condiciones para afrontar los procesos judiciales. Los viejitos buenos, pobrecitos, que bueno...
después de haber cometido las atrocidades que cometieron. Es terrible. Y así todo nuestro país ha sido ejemplo de la región porque ha tenido juicios que no han podido tener otros países. Totalmente de acuerdo. Me parece que estamos en un momento de construcción para mirar el medio vaso lleno, que no niega el medio vaso vacío. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, hay cosas que están mal, que no deberían suceder, pero la única manera es ir hacia los que votan. Porque esta gente pudo entrar porque alguien los votó. Bueno, ¿dónde está la falla? ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Qué es lo que no se informó? ¿Qué pasa con el margen de tolerancia, me parece, que tenemos como sociedad para este tipo de reivindicaciones? Yo me preguntaría eso por lo pronto. ¿Qué es lo que está fallando o qué pasa con la tolerancia que tenemos como sociedad? Yo no creo que tenga que ver con la tolerancia. Yo creo que tiene que ver, de verdad, con la falta de información respecto de lo que piensan algunas de estas personas. Me parece que no hay una visión completa cuando se vota. Un problema de acceso a la información. Un problema de acceso a la información en general. Me parece que esto sería lo primero que yo destacaría para trabajar. Y te vuelvo a repetir, si bien nosotros no podemos hacer nada porque somos un país libre, países como Alemania, digo, hay cosas que es de una línea, de una línea para arriba, ¿no es cierto? Entonces, ofender a una mujer o a una persona por su salud, por su físico, digo, por su género, es algo que no tendría que estar avalado ni permitido. Pero igual el que vota, yo creo que el que vota tiene mucha información. En la Argentina tiene una enorme información. Milei siempre ha dicho lo que piensa y van y lo votan igual, exactamente igual. Yo creo que hay un exceso de información. Yo creo en ese punto creo al revés, hay un exceso de información. Lo que no hay es reflexión. Lo que no hay es un trabajo profundo sobre lo que significa cada discurso. Lo que no hay es análisis del discurso. Yo creo que Milei ha sido más conocido por sus aventuras eróticas en programas de entrevistas cotidianas que por su pensamiento político. Yo creo que hay políticos como Tetaz, por ejemplo, que creen que el poder está en causar gracia. A mí no me causa ninguna gracia. Bueno, tirar pero por eso, ¿cuánto en sabe una la gente de Tetaz? Decir, bueno, se pone remeras divertidas. Ahora, ¿sabemos qué piensa realmente? Son remeras estúpidas, de divertidas no tienen nada. Vamos a ver qué pasa con el radicalismo, porque hay una interna que finalmente ayer terminó con la ruptura del bloque. El informe y lo hablamos. Lo único que les puedo decir es que yo me la pasé recorriendo la Argentina para las PASO y para las generales, para conseguir los 5 senadores, para modificar cómo funciona Juntos por el Cambio. Pidiendo paso cuando otros no querían paso, porque yo creo que el radicalismo tiene la responsabilidad, el deber de ser más grande y mejor para que Juntos por el Cambio sea más grande y mejor. Y yo no meto cuestiones personales, porque no tengo ninguna cuestión personal con Mario Negri. De hecho, le respeto mucho porque hizo un montón de cosas que están bien y tiene un montón de cualidades. Ahora creo que nosotros no podemos seguir mostrando siempre las mismas caras, que nosotros no podemos pedirle a los jóvenes que elijan nuestro partido si después las caras en el Congreso son las mismas. Hoy en día te puede gustar más o menos Mario Negri, pero es impecable el laburo que hace. Me da un poco de tristeza que el radicalismo ventile sus internas, tengamos que hablar en medio de comunicación de esto y se debería arreglar puertas adentro, ¿no? Esa es mi concepción de radicalismo. Nosotros esperamos que la UCR rápidamente componga sus temas y que Juntos por el Cambio salga con toda la fuerza. Bueno, un radicalismo que sí o sí tenía que reinventarse después del gobierno de Mauricio Macri porque había quedado muy herido, digamos, ¿no? Todo el tiempo lo que escuchamos por parte de las voces del radicalismo fue nosotros no gobernamos, nosotros somos una coalición solamente electoral. Bueno, ¿cuál iba a ser el rol de ahí en adelante del radicalismo? Aquí estamos viendo la respuesta, ¿no? Y hay una fractura porque hay además muchos protagonismos de cara a 2023, ¿no? Todo es mirando a 2023. Sí. Bueno, primero hay que decir que es repudiable que se haya dirimido este pleito, se haya terminado esta conversación medio a las trompadas y revoleando vasos, porque esta es la información, digo, es una charla que se terminó. Entre Zamora y Lustó. Y hubiera sido mucho más escandalosa si esto ocurría dentro del frente, hay que reconocerlo. No, por supuesto, hubiera sido un escándalo. Todos los diarios, pero bueno, poco pueden dar el ejemplo de republicanismo, gente que no ha podido resolver conversando y que termina medio a las trompadas. Me parece que esto es para destacar. Después también habría que pensar qué pasa cuando se disputa el poder en serio. Porque cada vez que el radicalismo fue un apoyo externo, pareciera que no tiene fractura, vamos de afuera, si sale bien es un triunfo nuestro y si sale mal fueron los otros.
Bueno, ahora que tienen ganas, pareciera, de disputar el poder en serio, me parece que se les tensó un poco la cosa y que van a tener que aprender a negociar de otra manera. A mí me parece que se pelean por ver quién está más a la derecha. Si vos fíjate que si uno le pregunta a alguien incluso radical qué significa cada uno de estos dos bandos, no lo sabe responder. Porque en realidad hay un radicalismo, que es el radicalismo de Alfonsín, el radicalismo de Leopoldo Moró, el radicalismo de Santoro, y hay otro radicalismo que se diluyó en el PRO. Se diluyó, no existe más. Es el PRO que tratan ahora de ver, bueno, ¿cómo hacemos ahora para no seguir siendo furgón de cola del PRO? Sí, a mí pero me no tiene parece que identidad, el alfonsinismo tiene bueno, identidad. pero justamente las categorías nuevas que se están manejando son caras nuevas, caras viejas. No estamos hablando de conceptos o de políticas, ¿no? Caras nuevas, caras viejas. Por eso. Y muchas personalidades, muchos individualismos, individualidades disputando un poder. Lo que creo que es una novedad es que haya disputa de poder de verdad en el radicalismo. Está bien, pero ¿cuál es la propuesta de ellos? ¿Vos podés distinguir las dos propuestas? La de Negri y la de Lustó, yo no puedo distinguirlas. Es ver, bueno, quién está más a la derecha, quién se arregla mejor con el establishment, pero no hay una propuesta seria. Me parece que justamente entre uno y el otro. entre los viejos que son quizás, se están discutiendo a ver quién dialoga más y quién dialoga menos. Se están acusando de dialoguistas mutuamente, me parece, por lo que yo entendí, por lo que yo escuché, ¿no? Vos negociaste con uno, vos negociaste con el otro, ¿no? A ver quién es más radical. Es una batalla por la camiseta, no le veo mucha más profundidad. Tal cual, es una batalla por la camiseta. Sí, por la camiseta y por los recursos también, por eso se pelean, digo, dentro del bloque. A la lamentablemente, hora ¿no? de Porque plantear era el los momento cargos también. en el que se esperaba una unidad justamente para poder negociar como bloque unido dentro de Cambiemos, ¿no? Para que tuvieran peso propio. Si están fracturados, Ahora, es curioso cómo el radicalismo, bueno, no sé si es curioso, la verdad, ¿no? Tiene mujeres. Porque vos dentro del PRO, quieras o no, tenés figuras femeninas fuertes. La tenés a Patricia Bullrich, la tenés a Vidal. Digamos, no es tan cerradamente masculino. Ahora el radicalismo tiene un problema enorme para incluir a las mujeres. Incluso en algunas provincias no llegan a legisladoras las mujeres, ¿no? Son todos rostros masculinos. Y hoy cuando se renovaron, ratificaron las autoridades dentro de diputados, también todos hombres, todos masculinos. Digo, ¿cómo todavía incorporar la perspectiva de género nos cuesta mucho? Yo creo que los diputados, creo que la mayoría, ¿no? Han hecho la ley Micaela, ¿o me equivoco? Sí. Por lo menos era obligatoria. Debería. Así que muchos deberían. Ahora, ¿qué les pasa cuando ven una foto, cuando ven una terna y ven que son todos nombres masculinos? ¿No se dan cuenta? ¿Nadie lo plantea? La reforma al Consejo de la Magistratura también tiene que ver con eso. Tiene que ver con que haya mujeres de verdad, que no sea esto de que hago como sí y no hay. Bueno, no están haciendo ni como sí, ni para la foto. No, nada. Parece que no, porque digo, aunque sea como sí, ni eso, ni como sí. Pero sí, siempre es un problema que digamos, podemos verlo en todos los sectores. La Corte Suprema, la reunión esta que hubo con Martín Soria, ves la foto y también quedaron todos varones, obviamente, todos digamos, ¿no? sentados. Así que pasa en todos los poderes. Qué seriedad la de los Supremos, la seriedad. Debe haber sido de una tensión terrible ese encuentro, ¿no? Porque Soria fue picante. Soria no simpatiza con la Corte Suprema, me parece. En términos de Néstor Expósito fue picante. Enseguida lo vamos a tener a Néstor en todo caso para que me rectifique. Pero vamos a compartir el tercer informe que tiene que ver con eso. El Poder Ejecutivo, entonces, les decía, va a enviar en las próximas horas al Congreso de la Nación, al Senado, para su ingreso y para su evaluación y tratamiento, un proyecto que modifica la actual ley vigente de composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Todos los argentinos estamos disconformes con el funcionamiento de la justicia de nuestro país. Bueno, este proyecto se enmarca en eso, en proponer una reforma del Consejo de la Magistratura y luego le sucederán otros proyectos de leyes que conforman esto que se llama la reforma judicial. Este proyecto que estamos proponiendo no toca la representación política, mantiene la representación en 6 legisladores. Entendemos que esto va a permitir una representación más equilibrada dentro del Consejo de la Magistratura y que nos va a permitir avanzar en uno de los objetivos centrales de este gobierno, que tiene que ver con recuperar la confianza de la sociedad en la justicia, garantizar la independencia del Poder Judicial. El ministro justamente de Justicia de la Nación, Soria, se reunió con los integrantes de la Corte Suprema. Exactamente, una reunión muy importante, muy relevante por la mirada que tiene el Gobierno Nacional a propósito del funcionamiento del máximo Tribunal de Justicia.
dijo Martín Soria a través de su cuenta de Twitter a propósito de esta reunión. Mantuve una reunión con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Expresé mi preocupación por la gravedad institucional a la que llegó la justicia en los últimos 5 años, consecuencia directa de la mesa judicial que conformó el gobierno anterior para presionar jueces. Bueno, muy bien. Algunas preguntas que se me ocurren, enseguida lo sumamos a Néstor Espósito. Algunas preguntas que se me ocurren. Digo, esta reunión está planteada desde un comienzo. ¿Cuál es la finalidad de la reunión? Lo que dice Martín Soria para nosotros no es una novedad. Quien lo sigue, al ministro incluso antes de ser ministro, ya sostenía este discurso. Pero lo que se me ocurre también como pregunta interesante es si el Ejecutivo, más allá de esta postura, pudo hacer algo más por modificar la situación en la justicia o puede hacer algo más por modificar esta situación. Aparentemente lo que se pretende es que haya un juez más, un académico, cosa que es muy importante. Vos estás hablando de la reforma en el Consejo de la Magistratura, que es el proyecto. Abogados, claro. Y 2 abogados. Eso por una parte. Ahora, esto que también lo impulsa Martín Soria, tiene que ver también con que la Corte Suprema iba a declarar inconstitucional al Congreso, al Consejo de la Magistratura. Sumamos a Néstor Espósito. Néstor, ¿estás ahí? Estoy aquí, pido perdón por la desprolijidad. Salí a hisoparme, porque el jueves tengo que volver. Muy y bien. nada, me sorprendieron aquí arriba. Bueno. Pido perdón por la desprolijidad. No, por favor, Néstor. A ver, Sí. el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, tal como está, con una ligera modificación, ya había concitado una cierta homogeneidad entre el kirchnerismo y Juntos por el Cambio en el año 2018. Había sido una iniciativa del expresidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, a quien le habían encargado buscar un proyecto de reforma del Consejo que conformara a ambos lados de la grieta. Y lo había conseguido. Cuando el proyecto estaba a punto de aprobarse, alguien apareció, alguien muy influyente en el Poder Judicial de aquella época, apareció y abortó esa posibilidad. Hace algunas semanas, según contó el propio Rizzo, lo llamaron desde el Poder Ejecutivo para pedirle que desempolvara aquel proyecto que con una muy ligera modificación es el que se envió ahora al Congreso. Sí. El proyecto original tenía 16 miembros, este tiene 17. Este respeta la paridad de género como premisa, el otro lo tenía incorporado como una cuestión tangencial. Bueno, lo concreto es que este proyecto, tal cual está, debería ser aprobado en el Congreso porque tenía consenso. Claro, esto es política, habrá que ver entonces qué es lo que ocurre. Bien, bueno, y hoy a la tarde se conoció, lo hablamos con Néstor hace un rato, pero hoy a la tarde se conoció un fallo de la Corte Suprema de Justicia que a muchos le generó suspicacia, porque dice, bueno, a ver, viene Soria con un discurso durísimo en contra de la justicia, cuestionando la Corte Suprema de Justicia, pidiendo además más agilidad por parte de la Corte Suprema de Justicia, y se conoce ahí nomás un fallo que le obliga al Gobierno Nacional a reconocer una deuda de 80.000 millones de pesos con Santa Fe, que en realidad era una sentencia del año 2015, pero que la Corte confirma ahora. Según me contaba Néstor, esto ya estaba previsto. Sí, en realidad el fallo se venía cocinando desde hacía varias semanas. En rigor, el fallo ya había sido favorable a la provincia de Santa Fe. Y había sido favorable en los primeros días de apenas asumió la presidencia Mauricio Macri. Aquel gesto había sido entendido como una decisión de la Corte de marcarle la cancha al flamante presidente de entonces. Lo que pasa es que le había dejado el fallo tanto a la provincia de Santa Fe cuanto al gobierno nacional la facultad de ponerse de acuerdo sobre cuánto era el dinero. Claro. Y nunca se pusieron de acuerdo. En consecuencia, la provincia de Santa Fe de nuevo golpeó la puerta y dijo, bueno, che, páguenme. Y eso es lo que acaba de resolver la Corte hoy, son unos 80.000 millones de pesos. Ojo, porque podría no ser el único, ¿eh? Hay otras provincias que también tienen situaciones más o menos similares a las de Santa Fe que podrían, a partir de esto, invocar el mismo derecho, el mismo fallo de la Corte para pedir que también a ellos se les defina cuándo tiene que pagar. Néstor, te hago una pregunta. Cuando Soria va como fue hoy a la Corte Suprema, ¿qué logra? ¿Cuál es el logro de ir a charlar con los Supremos? ¿Cómo lo ves vos? Lo primero que logró hoy fue que se enojaran todos con él.
las caras que vio hoy Soria, claro, eran caras de muy pocos amigos. Como que fue a pasear, no entiendo. Fue a pasear, fue de paseo. No, en realidad, no, fue y les planteó cosas que a los jueces de la Corte Suprema no les gustan que se las planteen, y muchos menos jugando de local. Hubo solamente un juez, el juez Ricardo Lorenzetti, que vio, no con agrado, pero sí con cierta benevolencia algunos de los planteos, sobre todo cuando Soria cuestionó la forma en que fue elegido Horacio Rosati como presidente del máximo tribunal. Es una crítica que comparte con Lorenzetti. Pero por todo lo demás, la verdad es que no fue bueno. En un momento del clima era tan espeso que ni siquiera con un cuchillo se podía cortar. Néstor, gracias. Te dejamos seguir. Gracias por recibirnos. Pero van a tomar un cafecito, Néstor Espósito, y no sé, que para mí que no llegaron al café, estaba complicado. El café se te enfría ahí no te podés distraer ni para mirar la taza, me parece. Bueno, vamos a ver lo que pasa después de esta reunión y después de que Soria les diga en la cara, digamos, lo que ya venía sosteniendo, lo que ya conocíamos, ¿no? De las críticas. Para mí no hay novedades en ese sentido. No va a pasar nada, decís vos. Una lástima, ¿no? La Corte Suprema se pierde una oportunidad de represtigiarse a sí misma. Está tan desprestigiada que... Vamos a ver qué pasa con las nuevas caras. Muy difícil que vuelva a tener prestigio. Yo hoy leía que la visita de Soria tiene también como intención que la Corte Suprema vuelva a tener cierto prestigio. Es la ampliación futura de la Corte Suprema. Nada de eso. Vamos a ver qué pasa con las nuevas caras en el Congreso también y con la posibilidad de que avancen las reformas a la justicia, ¿no? Si hay voluntad política del Ejecutivo y del Legislativo. Nos vamos. Gracias, Carmela. Gracias, Osvaldo, por estar aquí. Gracias. Mañana nos encontramos. Recuerden, 19 horas con Televisión Pública Noticias y 20:30, por supuesto, con este cierre de edición.